¿Tienen alguna anécdota de animales actuando como humanos? Una vez mi abuelo me pidió que lo acompañara por un tiempo a cuidar un orfanato vacío. Para que me entiendan mejor, mi abuelo trabajaba en un orfanato. Un día se llevaron a todos los niños de viaje por un tiempo tipo 2 semanas y a mi abuelo le tocó quedarse en el orfanato cuidándolo, durmiendo ahí, comiendo ahí y básicamente viviendo ahí por esas 2 semanas. Mi abuelo me pidió que lo acompañara ya que no quería quedarse solo, así que eso hice, alisté mis cosas y me fui para el orfanato. Quiero aclarar que el orfanato queda en un lugar muy alejado y solitario con muchos animales, entre esos los caballos. Resulta que un día decidí salir a dar un paseo por la propiedad, la cual era muy grande. Eran como las 7 de la noche, la verdad al principio estaba todo muy tranquilo, hasta que escuché una risa detrás mío, lo que me pareció muy raro ya que solo estaba yo. Cuando volteé vi que había un caballo con los ojos rojos a unos 2 metros de mí. Me quedé helada, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y me quedé inmóvil. Poco a poco el caballo se me acercó y me susurró al oído: No estás a salvo. En ese momento mi alma abandonó a mi cuerpo y me desmayé. Cuando me desperté estaba en mi habitación. Nunca entendí por qué estaba ahí. Si me desmayé en el patio, decidí no decirle nada a mi abuelo para evitar asustarlo. Por cierto, cuando eso pasó llevaba apenas 3 días en el orfanato. Los demás días estuve escuchando al caballo cantar en las noches. No decía nada pero tarareaba una melodía tenebrosa. Cuando terminaron las 2 semanas me fui de ahí y nunca más volví ni jamás volveré. Mi historia es que yo tengo un perro que adopté de la calle porque me parecía muy tierno. Aprox hace 2 meses me puse a ver un video de YouTube del vaso de los animales actuando como humanos. Pensé que no era nada raro, que solo pasaba en el extranjero, hasta que después de ese día ese perro empezó a actuar como raro. Todas las noches se me queda observando de una forma rara cuando me paro a tomar agua. Ahora el perrito se me lanza a mí. Antes era muy tierno conmigo, y siento que en las noches me susurra, pero no le presto atención hasta que un día era aprox las 4 de la tarde y estaba en mi cama. El perro me empezó a observar de una actitud muy rara. Estaba al lado de la cama es un poco alta. El perro no llegaba ya que era muy pequeño, pero recién me asomo y el perro me estaba mirando fijamente sin moverse, hasta que me moví al lado de la pared. Y yo pensé que no me observaba ya que él estaba al lado de la cama sentado, pero en el sentido contrario en el que me moví, hasta que me di de cuenta que ese animal ya me estaba mirando con una mirada rara. Entré en pánico. Hasta ahora conservo ese recuerdo. Esta historia está basada en hechos reales. Hola, esto me pasó cuando tenía menos de 10 años. Yo estaba sola en mi casa con el perro de mi mamá. Mis padres habían salido a comprar unas cosas a la tienda, pero había algo en ese perro que era muy inquietante. Ese perro actuaba muy extraño en las noches. El perro se sentaba en una ventana, pero se sentaba de una forma muy rara. Un día se escucharon ruidos en la sala, sonidos que anteriormente ya había escuchado, y esa noche me armé de valor para ir a ver cuáles eran los motivos de los ruidos. Bajé despacio y me encontré al perro en 2 patas con unos ojos atemorizantes. Quedé helada y no podía creer lo que pasaba. El perro me vio y empezó a actuar como si no había pasado nada. Al día siguiente le conté a mis padres y no me creyeron. Esa misma noche mis padres escucharon ruidos y yo bajé con ellos y se dieron cuenta de que era el perro. Nos volteó a ver y sentimos un fuerte escalofrío. La forma del perro era similar a la silueta de una persona. Nos dio mucho miedo y decidimos llamar a la policía, pero no nos creyeron. Esa misma noche se escapó el perro y nos mudamos de casa y ya no supimos más del perro. Estaba hablando por teléfono con mi novio. Él estaba solo en casa con 2 perros machos y una hembra. Me dice por teléfono que ya volvía, que iba a salir por la escoba. Escucho cómo abre la puerta y las patitas de mi perro salir. Me quedé en silencio y escuché una voz de mujer decir: yo también quería salir. Me espanté horrible porque sabía que él estaba solo. Escuché que abrió la puerta y me dijo: ya regresé. No sé por qué, pero por mi mente se me cruzó nuestra perrita y le dije: Juan, Murphy se quedó dentro sola en la casa, ¿verdad? Y me dijo: sí. ¿Cómo supiste? Los 2 salieron pero ella se quedó. Le conté lo que escuché y le dio un montón de miedo. Le dije que no se asustara, que si ella nos quisiera hacer daño ya lo hubiera hecho. Muchas veces le digo a mi perra que hable y que confíe en mí, pero solo se me queda mirando. Quisiera saber si es posible que hablen, y si es así, ¿por qué no lo hacen?
Este fenómeno me ocurrió ayer sobre las 12:30 de la noche. Tengo una propiedad en el pueblo de mis abuelos, desde ahí, a la noche, solemos ir a ver las estrellas, desde esa especie de casa se aprecia una bajada hasta un pueblo cercano, ahí. Hablan las malas lenguas que los animales se comportan de manera extraña. Ayer en esa bajada, en la cual en 2 kilómetros de carretera tan solo hay 2 farolas, apreciamos algo que nos dejó patidifusos a mí y a mis amigos, debajo de la farola. A unos 300 metros se apreciaba una especie de gato moviéndose de forma peculiar, estaba todo tan oscuro que no se lograban apreciar todos los movimientos que realizaba. Pero desde luego eso no era lo peor, estaba todo a oscuras, menos la escasa luz de las 2 farolas a lo lejos. Sin hacer mucho ruido nos acercamos para ver qué era eso. Efectivamente, era un gato y desde un poco lejos logramos apreciar cómo se ponía de pie y empezaba a caminar cuesta abajo. Obviamente esto no suena creíble, pero yo sé perfectamente lo que vi. Acto seguido el gato de nuevo se puso a 4 patas y empezó a decir palabras entre maullidos. Salimos corriendo y de nuevo desde esa casa que tengo nos le quedamos viendo de lejitos, seguía bailando, pero de un momento a otro desapareció. Mis amigos y yo una vez fuimos a pescar a un pequeño bosque, por así decirlo, nos pasamos sacando peces hasta la noche, por suerte llevamos linterna y seguimos con eso hasta que uno de mis amigos dijo que miráramos eso. Era un perro negro grande, estaba muy lejos pero se notaba su altura por los grandes árboles a su alrededor. Pensamos que el perro sería de alguien que vivía por esa zona y decidimos seguir con la pesca. Pero con miedo porque ese perro no paraba de mirarnos, de repente uno de mis amigos nos agarró de las remeras y nos tironeó para que corramos, le dijimos qué era y por qué hacía eso, y él dijo miren al perro ahí viene. Pensamos que el perro venía a mordernos hasta que vimos que el perro sí venía hacia nosotros, pero corriendo como un humano. El perro se venía con todo hacia nosotros en 2 patas mientras que nos seguía viendo con esos ojos que se parecían a los de una persona, dejamos las cañas, cebo, etc. Y salimos corriendo. Cuando llegamos a la casa del tío de unos de mis amigos le contamos eso y él nos creyó, porque a él le pasó lo mismo con animales de su propia casa y ahora nos da miedo ir a pescar. Aún si hay más personas. Hola, me llamo Diego, este relato lo saqué cuando tenía 9 años, en ese tiempo yo tenía unos 5 gatos. Pero uno de esos gatos que era mío llamada Muchi una noche estaba acostado en mi cama y de pronto escuché una risa de niña y de ahí salió mi gata y me confundió. A la noche siguiente estaba acostado y de pronto escuché maullidos y cuando volteé a la ventana vi una silueta de un eterno con cabeza de cabra. No es broma, cuando lo vi se empezó a reír y yo me fui corriendo a decirle a mis papás y cuando llegaron ya no estaba. La mañana siguiente mi prima me visitó de vacaciones y trajo a su perro. Recuerden esto será más importante, yo estaba viendo un video de animales actuando como humanos y se me ocurrió de la nada decirle, sé que hablas. Se me quedó mirando, hasta el amanecer como a las 6 de la mañana cuando estaba viendo un video y alguien me empezó a tocar mi puerta. Me quedé asombrado porque yo era el único despierto, entonces puse un sonido y dejó de sonar, me quedé pensando y si no podría ser más quien, posiblemente el perro de mi prima. Una vez a las 12 de la noche estaba viendo televisión y en mi cuarto hay una ventana a mi patio, y vi a uno de los 2 que tengo de la nada uno se me quedó viendo en 2 patas. Y mi otro perro se le quedó viendo, pero se iba alejando, entonces decidí decirle, sé que hablas que has escuchado. Desde ese día mi perro se me quedaba viendo y tuvimos que regalarlo. A los 3 días la señora que se lo regalamos nos contó que el perro solo se la pasaba parado y yo después de decirle eso lo escuchaba hablar. El perro desapareció, nadie sabe de él. Recuerdo que cuando tenía 16 años yo tenía 2 tíos los cuales trabajaban en el rancho. Una vez fui y me mandaron a darles de comer a los marranos, eran por ahí de las 4:30 de la tarde. Que llegando casi a los marranos empecé a escuchar hablar a unas personas sobre algo, no alcanzaba a escuchar bien, pero el sonido venía del corral de los borregos, yo pensé que eran los trabajadores de mis tíos. Claro que mis tíos tienen trabajadores, lo extraño es que ninguno duraba más de 3 días, después fui a
Preguntarle a un tío y le conté que había escuchado lo sucedido, y él me dijo que sus trabajadores estaban en otro lugar. Eso me puso la piel de gallina y le dije a mi tío todo, tranquilo. Me dijo tranquilo hijo, no pasa nada, eso es normal, ya son varias veces que me dicen lo mismo. Después de decirme eso mi tío fue por su escopeta al corral. Yo lo iba acompañando, pero cuando llegamos encontramos a un borrego en 2 patas y otro que estaba en el piso muerto. Gracias al otro, mi tío le disparó al borrego que estaba de pie, luego lo sacamos afuera y lo quemaron vivo. Esto nunca lo he contado a nadie, ni siquiera a mis padres.